iniciar ahí la grabación. Sabe usted que no lo hacemos durante las clases, pero ya. Entonces, una vez ahí, nosotros tenemos el primer problema de cooperativa y se trata de un ingeniero agrónomo que ha visitado 25 cooperativas, ¿no? Agrarias, ¿no? Donde se siembran naranjas y usted podrá imaginar que llegando a una cooperativa de esa, usted va a encontrar un cierto número de plantas que están plantas de naranja, ¿no? Naranjales, atacadas por un hongo, ¿no? Por una especie de hongo. Entonces, por ejemplo, en la primer cooperativa se han hallado 25 plantas atacadas por estos hongos. En una segunda cooperativa 15, así sucesivamente. Miren, esta 25 nuevamente. Y bueno, se va recorriendo con la mirada, ¿no? De manera horizontal o vertical, no hay ningún problema al final. Y llegando a un último valor que encontramos 19 acá. Yo quisiera preguntar si es que está nuestro estudiante Cepi. ¿Se encontrará Cepi? Hola, hola. Sí, Ese valor joven que usted ve aquí, 19, ¿qué será ese 19? ¿Me puede indicar? ¿Son 19 vacas, 19 toros? 19, ¿qué cosita será ese 19? ¿Alguien le puede ayudar a su compañero para que no pierda su nota? Es el número de plantas atacadas. Ajá, correcto. ¿Quién fue la persona que habló? Yo he dicho. Eso, ¿no? Joeli, ¿no? Siempre Joeli está muy atenta a la clase. Correcto, señorita. Esos 19 son 19 plantas, plantas de una sola cooperativa. ¿Cuántas cooperativas se está analizando? 30, ¿no ve? 25. Eso, ¿no? ¿Quién dijo 25? ¿Quién habló? Gutiérrez Lazarte, Luis. Gutiérrez, ¿no? Bien, bien, Erlan, ¿no? Está atento. Son 25 cooperativas, profe, ¿no? No son 30. Bienísimo. Ahora, con eso, usted podrá entender que el ejercicio trata, ¿no? Por eso su nombre dice cooperativas, ¿no? Entonces, acá a eso. Ahora, pero el laboratorio en realidad tiene el propósito de inducirnos a hacer un análisis estadístico, ¿no? Entonces, para eso nos tenemos que ayudar con esta herramienta llamada SPS y sobre esta basecita de datos que vemos nosotros, sobre esta, ¿no? Esta matriz, si se quiere, usted y yo ya tenemos que ir respondiendo a preguntas, como cuáles, por ejemplo, como estas preguntas que usted ve aquí, ¿no? Entonces, la primera nos pide unas tablas con esos datos, nos están pidiendo tablas de frecuencia, de distribución de frecuencia, ¿no? Y ahí ya nos vienen a pedir, miren, los datos estadísticos que yo le había mencionado ya son propios de un estadista, pero de todas maneras hay una desviación típica, que es un término estadístico, la varianza, el mínimo dato, el máximo dato, ¿no? Y la moda, ¿no? La moda es el valor que más se repite, ¿no? Así a grandes rasgos dentro de una muestra, por ejemplo, acá 17, si fuera el 17 o el 18 el que más se repite, esa es la moda, ¿no? Si usted agarra en toda esta muestra hay un valor que se repite más, pues esa viene a ser obviamente la moda, ¿no? Y por el otro lado, la desviación típica tiene que ver de un promedio central, cuánto sería la desviación de ese promedio con respecto a cada valor. Si hubiera una desviación, una media acá de, no sé, pues de 18, entonces, y si tomo acá 17 a 18, 1, ¿no? Si tomo otro, 16 a 18, 2. Entonces, ahí hay una especie de desviación sobre el promedio general, ¿no? Bueno, son más que todo estadísticos que obviamente no son nuestra área, ¿no?
Bueno, y la varianza, ¿no? De cuánto a cuánto varía. Ahí tendríamos que ver el mínimo y el máximo, ¿no? Podríamos decir que acá estamos hablando de un mínimo de 15, tal vez, y un máximo de 25. Entonces hay una varianza entre 15 y 25, ¿no? El mínimo dato, el 15, el máximo, obviamente, el 25, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si aquí no habla de media, no habla del término media, pero media es simplemente un promedio. No es lo mismo que moda. Moda es el valor que más se repite, ¿ya? Profesor, lo habló tan rápido que no me quedó claro. Búsquelo en internet, pero sobre esto yo no le voy a tomar examen, ¿no? Pues no le estoy enseñando estadística, le estoy enseñando la herramienta, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre es bueno tener por lo menos una idea de lo que significa cada cosa, ¿no? Ya. En segundo lugar, nos están pidiendo un gráfico, mire, un gráfico interactivo de sectores, ¿no? Y no solo eso, tiene algunas particularidades. Acá en el tema de los gráficos, la forma de presentar es importante. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, lo quieren expresado en porcentajes, ¿no? Y además que se pueda resaltar de ese sector, de esa torta, porque son tortas que muestran estadígrafo, hay que resaltar, desgajar, desgaje significa resaltar el de mayor porcentaje, ¿no? Además de eso nos piden algunas otras cositas, ¿no? Como insertarle títulos, etcétera, etcétera, a ese gráfico, ¿no? Básicamente son dos cositas ahí que nos están pidiendo, no muy complicadas, y luego ya nos dice aquí que antes de introducir los datos, mire usted, los datos de un problema es necesario definir las propiedades de las variables. Ojo, las propiedades de las variables que intervienen en el problema. Para ello se dispone de la ventana de editor de datos, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Enseguida nomás vamos a mostrar cómo se trabaja con eso, ¿ya? Nosotros trabajamos con esto de la siguiente manera, ¿no? Tenemos el enunciado aquí arriba, miren ustedes que está, y nosotros necesitamos llamar acá, ¿no? Y poder configurar. Usted verá que una variable que estamos analizando es justamente la variable hongos, ¿no? Pero fíjese que estamos en la pestañita vista de variables. En este caso nos han pedido analizar solo una. Por esa razón es de que ve que solamente en esta fila hemos definido o configurado una sola variable. Y la configuración de una variable, como en el caso hongos, si hubieran más variables, pues vienen aquí, ¿no? Por ejemplo, usted va a hacer un proyecto donde va a analizar como 12 variables, que ya le explicaré luego, en la primera clase incluso hablé de eso. Pero en este caso de este problema hay solo uno. ¿Acaba ahí, profesor, la configuración de una variable? No, porque hay que definir las otras características. Ahora, yo sé que hay alumnos distraídos en este momento y cuando les pregunto en el final, ¿cómo es que se configura una variable? Ahí es donde no saben qué decir, ¿no? Y es porque se han distraído, ¿no? Entonces, una configuración de variables tiene características que hay que resolver para ello. Por ejemplo, el tipo, ¿no? Si va a ser una variable numérica, va a ser solo texto, es como el formato que le damos en Excel. Si va a ser una variable que va a manejar fecha, qué tipo de dato en realidad, qué formato va a tener esa variable hongos. Además de eso, la anchura, ¿no? La anchura del dato en sí, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de columnas, es que si usted pone 7 va a aparecer un espacio como para 7 elementos, 7 caracteres, ¿no? Pero de esos 7 caracteres, tal vez usted dice, no, lo máximo que mi dato va a ocupar es 3. Por ejemplo, si usted quiere muchas veces, quisiera, vamos a decir, en algún momento poder usar una abreviación, ¿no? Y usted pone, qué sé yo, ¿no? 3 o 4 y dice Santa Cruz sería una abreviación, ¿no? O metros o kilos, no sé, pues, ¿no? Entonces, Tarija, TJA, si fuera así. Entonces, en ese caso, usted puede definir un espacio de 7 columnas para mostrar, pero en el fondo su dato no va a pasar de 3 caracteres. Entonces, a eso se le llama anchura, ¿no? La anchura del dato, ¿no? Entonces, el dato es tipo texto, ¿no? Como usted lo ve en este caso, el dato es tipo texto aquí. Pero en la mayoría de los casos, pues no pasará de 3 o 4, entonces usted le daría hasta 4 de anchura, ¿no?
Y una cosa es que el dato tenga eso dentro de la memoria, ¿no? Es decir, un espacio reservado para manejar 3 caracteres. Y otra cosa es cómo se va a mostrar en la pantalla, en una columna visual de 7 espacios. Ahora usted mira, profesor, no hay necesidad de 7 columnas, una columna de 7 espacios si solo va a usted mostrar hasta 3 caracteres. Sí, es razonable. Puede ser que entonces bajo esa óptica usted diga, profesor, aquí con 3 es suficiente. También no lo niego, es posible, ¿no? Hay veces bueno darle a la parte visual un poco más para que no se note muy encaramado, ¿no? Eso es. Y ahora viene la parte decimal, ¿no? En caso de ser un tipo numérico, ¿con cuántos decimales lo va a manejar? ¿Con uno, con ninguno? La etiqueta la va a comprender usted cuando ya estemos manejando, es cuando uno codifica, ¿no? Evidentemente también si hay etiqueta van a haber valores. Y si es que en la encuesta que usted ha hecho, ¿no? Por ejemplo, usted va a hacer encuestas ya en el proyecto y si generó usted 60 encuestas para 60 estudiantes, porque de eso se trata, tal vez usted al retorno con sus encuestas contó 59. Una perdió en el camino, se entrepapeló, se la llevó el viento, algo pasó. Por eso es que dice parámetro perdido. Esa carga. ¿Cuántas perdió? Porque también eso afecta, ¿no? Quiere decir que su muestra ya no es de 60 personas. Usted no puede decir que tiene un trabajo sobre una muestra, sobre un trabajo muestral de 60 cuando perdió uno. Ese uno debe decir, profesor, es que perdí 5. Entonces, quiere decir que las conclusiones de su estadística no pueden estar sobre una muestra de 60, tendría que ser sobre 55, ¿no? ¿A dónde va a estar alineado el dato? ¿A la derecha o a la izquierda? Y esto es importante, ¿no? Si la variable es numérica, entonces hay una reglita, mire, sería de tipo, la medida es escalar, ¿no? Escalar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros configurar una variable, a definir las características, ¿no? Es decir, a definir valores para esas características. Ahora, haga de cuenta que el examen segundo parcial solo es una pregunta oral que se la hago enseguida. ¿Cómo se configura una variable en el SPS? Vamos con la respuesta. Nuestra estimada estudiante Patricia Quinteros. Vamos, Patricia. ¿Cómo se configura una variable en SPS? ¿Qué se define? Wow, siento que hablé al aire 2 horas. ¿Estará Pati o no está? Ya, creo que no está. La revista de la... Ajá, ¿quién dijo eso? Ya, Angulo, ¿no? Correcto. Ya, entonces, porfa, preste atención, no se distraiga. Entonces, mire acá, en la configuración, ¿no?, de una variable SPS, se definen los valores para las, ¿qué cosa? Para las características, ¿no? Para las características, ¿de qué cosa? De esas variables. Ok, entonces muy importante eso, por favor, tal vez sea bueno hacer esto, ¿no? Y que usted no lo vaya a olvidar, ¿no? Hay algo que aquí está pasando. Ya, mire, ahí. Entonces, con eso voy de todas maneras, se lo voy a pasar acá para que usted pueda estar ahí, ¿no? Perfecto. Simplemente para que usted lo recuerde.
¿ya? Entonces, una vez ahí, ya mire usted, ya estamos en condiciones de poder atacar ese problema y tenemos que definir esas variables. Nos vamos a nuestro SPS. Tal vez usted me diga, profesor, no lo tengo instalado todavía el SPS. Ya usted tiene tiempo para hacerlo, simplemente, y pues si no logra acabar esta práctica hoy, la sube luego al Drive, ¿no? Que sabemos, y yo ahí pues le pondré su notita, ¿no? Cuando lo suba al Drive, ¿no? Entonces estamos hablando de el ejercicio de las cooperativas, ¿no? Perfecto. Entonces, colocamos, mire, ahí en variables, aquí abajito en la esquina inferior, mire, inferior izquierda, ¿no? Ahí donde está el color naranjita, ahí está listo para que usted coloque la primera variable. Y la variable son los hongos, ¿no? Hongos, nada más. Entonces, en el tipo de hongos puede ser numérico, ¿no? Numérico, y como podemos ver ahí en el enunciado, en la matriz, fíjese, aunque aquí diga 3 o numérico 3 de anchura, nosotros podemos ajustar todavía esos valores a lo que veamos conveniente. Y ahí usted verá que numérico y no van a pasar de 99, ¿no? En este caso, ¿no? Van a pasar de 99 simplemente porque así se ve en la información. Entonces, pero ese numérico, fíjese, entra en 2 dígitos, ¿no? En 2 dígitos, o sea, 9 son 2 dígitos, no necesita una anchura de 7. No sé si se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Se da cuenta, ¿no? Entonces, la anchura está en función de lo que yo voy a necesitar, ¿no? Y ahí, en ese caso, ¿dónde está la lupa? Ah, ahí usted podrá ver de que si defino que es numérico, para manejar hasta 99, digamos 99 plantas que pudieran tener hongo, pero como hemos visto la matriz de datos, nadie pasa al 99. Entonces, ¿para qué poner 3 dígitos a 999? Con 2 es suficiente, ¿no? Entonces, pero cuando se manejan decimales hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahí en este caso, como no vamos a manejar tampoco decimales, entonces simplemente ahí podríamos poner 2 o 3 en lo máximo, ¿no? Como está el enunciado ahí, de nosotros podríamos dejar en 2, ¿no? Y por si alguien dijera, profesor, pero puede ser que en alguna circunstancia haya una cooperativa que tenga más de 99, 100 plantas, y ahí sonó usted, porque no va a poder meter 3 dígitos en una anchura de 2. Ya está bien, entonces le aumentamos a 3, por así decir, ¿no? Para no ser tan tacaño. En decimales vemos que nunca se va a decir, habían 3 plantas y media con hongo, ¿no? No se puede decir, entonces no va a haber decimales, póngale 0, ¿no? Y entonces, de esa manera usted va revisando el enunciado y va pues a encontrar que no hay etiquetas ahí todavía, no se está trabajando con etiquetas, ya usted va a ver luego, ¿no? Por tanto, no hay valores para esas etiquetas y en perdidos vamos a asumir que ya tenemos las encuestas, por decir 60 encuestas y no hemos perdido ninguna. En las columnas es para poder mostrar en estas columnas vamos a mostrar esa cantidad que son hasta 3 dígitos. Entonces, mostrar en 8 columnas ya es simplemente para verlo un poco más elegante. Pero usted dice, profesor, es demasiado, ¿no? Bueno, le podemos bajar a 6 también, ¿no? En 6 dígitos ya se ve suficiente. Y en la alineación, ¿no? La alineación, usted puede poner, está bien a la derecha, no hay problema. Y la medida que nosotros vamos a usar aquí sí, ¿no? Porque esa medida que usted ve aquí depende del tipo. Y a la izquierda usted verá que el tipo es numérico. Entonces aquí puede ser nominal cuando es simplemente un texto, ordinal cuando es primero o segundo, y escala, en este caso será escala. ¿Por qué, profesor? Porque usted mire a la izquierda, es numérico el. Entonces, hemos terminado de configurar una variable on, habiendo definido los valores para su tipo, su anchura, etcétera, etcétera, y poniendo la medida que es escala, ¿no? En la última columna la vamos a usar esa variable, mire,
la vamos a usar como una entrada de datos, ¿no? Porque es para eso. Vamos a introducir datos, entonces por eso será de entrada. Colorín, Dice, dígame, va a disculpar, en columnas es 7. perdón, En columnas es 7. en columnas, eso dice el enunciado, ¿no ve? Sí, 7 Ajá, dice. No, sí, 7. pero yo le puse 6 porque considero que 7 para mostrar 3 elementos es mucho 7. Por eso le puse 6, ¿ya? Ah, ya. Ajá. Entonces le colocamos los Sí, 6 nomás. en realidad usted le coloca lo que usted considere que es suficiente, porque mire, es decir, si le colocamos 7, vamos a entender que, mire, por ejemplo, yo le voy a varios números, mire la cantidad, hay 5 elementos, a mostrarse es suficiente unas 5 columnas. Y en cambio la anchura, mire allá del dato es 3. ¿Para qué vamos a poner 7 espacios para mostrar 3 números? Si suficiente con 3, pero ya por decir, pongámosle 6, que igual es grandote, ¿no ves? Ya le hice. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, ¿quién habló? Después le hice. Céspedes, ya, vamos a ponerle su participación, ¿ya? Porfa, chicos, no se queden callados. Yo le dije el primer día de clase, cuando usted no habla, yo me deprimo, ¿no? Y siento que estoy solito en el aula hablando al aire. Triste, ¿no? Ya, estoy bromeando, ¿no? Entonces, listo, jóvenes, mire, está definida nuestra variable. ¿Ahí acabó, profesor? No, en realidad ni hemos empezado, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque ahora nosotros tenemos que irnos acá, ¿no? Tenemos que irnos a la segunda pestañita, ¿ok? Primero, entonces, en todo tratamiento del paquete necesitamos los datos, ¿no? Ese campo de trabajo, es decir, la muestra viene del campo de trabajo que se ha hecho. Recuerde, ese ingeniero tuvo que ir cooperativa por cooperativa, ¿no? Y registrar. Se define entonces, después de tener los datos, las variables y finalmente se va a introducirlo. Entonces, chicos, cuando usted da clic acá, se pone naranjita y se va a la primera. Entonces tiene que tener un registro a la primera encuesta. ¿Y cómo vamos a rellenar, profesor, ahí entonces? Ah, fácil, ¿no? Porque ahí entonces, mire, usted ya tiene que agarrar y comenzar a leer. ¿Qué vamos a leer, profesor? Tenemos que leer los datos que nos arrojaron la encuesta, ¿no? Ahí está, mire. Entonces, esos datos, pues tenemos que leerlos. ¿Y de qué manera lo vamos a leer, profe? Puede leerlos de manera vertical o los puede leer de manera horizontal, no hay problema. Pero al estarlos leyendo ahí, si usted se fija, mire, por ejemplo, este valor 25, debiéramos ese valor 25 que está aquí, debiéramos copiarlo aquí, el valor 25. El segundo sería un valor 15, ese valor 15 lo copiamos abajo. ¿Hasta cuándo vamos a copiar, profesor? Hasta que lleguemos, obviamente, al último valor, podría ser ese 19, y vamos copiando hacia abajo, ¿no? Profesor, no hay ningún problema si me equivoqué por poner 17, puse 18. Claro que va a haber, porque el tema es estadístico, ¿no? Entonces, ahí ya comienzo yo a copiar, ¿ya? Y usted puede hacerlo también si quiere seguirme, no hay ningún problema. Coloco 25, ¿no? Le doy tab y sigo bajando.
Ok, ¿cuántos valores eran en total? 5, ¿no? Porque la matriz tiene, mire, 5 por 5, 25. Entonces, con eso ya hemos terminado de copiar. Profesor, ¿habrá la posibilidad de que usted se haya equivocado transcribiendo? Por supuesto que sí. ¿Alguito puede hacer para que podamos revisar? Claro, tal vez usted pueda ahí, mire, seleccionar, botón derecho, copiar y se va a un, no sé, pues, ¿no? Se va a un Excel, ¿no? Y ahí se ayuda con un Excel, ¿no? Levanta y trata de colocar por ahí, miren, y le da control V y pega esos valores. Se viene al final y le hace una sumatoria. Clic hacia arriba. Y aquí presiona y debería darle a usted 455. Es decir, si es que yo no me he equivocado, ¿no? Pero si me he equivocado, probablemente no sea ese 455 que ve ahí. Entonces, si ya usted de alguna manera lo copió en la herramienta, me ayuda para saber si yo me he equivocado o tal vez usted se ha equivocado, ¿no? Bien, chicos, una vez con eso ya tenemos definidas dos cosas. Nuestra variable con sus atributos, ¿no? Ahí está, característica, y nuestros datos. En este caso es un saludo a la bandera el ejercicio porque no es más que un solo ejercicio chiquito, ¿no? Pero vamos a lo primero, nos piden una tabla de frecuencia. ¿Cómo se calcula entonces, profe, esa tablita de frecuencia? Bueno, esa tabla requiere que usted venga acá, mire, ¿dónde está? En el aquí, ¿no? Y vamos a ver, dice en el enunciado que ahí nosotros debemos buscar una opción que dice tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Cuando mire el enunciado y baja, dice así, ¿no? Después de haber configurado, dice, introduciendo los datos, se tendrá esa tabla de distribución de frecuencia. Pero cuando usted ve el gráfico, que es parte de la instructiva, ve una opcioncita que dice analizar. Tal vez usted diga, profesor, a simple vista en mi paquete no veo dónde está esa opción. Entonces hay que ver en alguna partecita de su paquete, habrá un menú analizar y dentro de ese menú analizar habrá una serie de opciones, en este caso estas opciones, que al fin y al cabo esta opción que dice estadísticos descriptivos también le da la oportunidad de usar una nueva opción aquí que es frecuencia. ¿Ah? Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Pues justamente hace eso, ¿no? Vamos y buscamos de alguna manera dónde está eso, ¿no? Porque dice se tendrá, ¿no? Aquí hay una, entonces vamos a buscar esa opcioncita que dice analizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos nosotros aquí al paquete, a nuestro paquetito aquí, y buscamos, aquí está, mire, analizar, ¿no? Acá voy a marcárselos, tal vez usted no lo puede ver bien, dice analizar ahí. Ahora, si aún así es muy pequeño, muy chico, entonces, pues, vamos a la lupita por un momento y ahí vemos arribita, mire, dice analizar, ¿ve? Ahí, analizar. Entonces, le damos pues clic ahí, vamos a ver ahí, clic, y nos vamos a estadísticos descriptivos, que fue lo que nos sugirió, ¿no? La instrucción. Vamos y buscamos y ahí dice, wow, acá está la frecuencia, ¿no? Entonces ahí tendríamos que darle aceptar. Le damos a aceptar, ¿qué pasa cuando vamos ahí? Porque estamos hablando de que nos piden una tabla de distribución de frecuencia. Aunque no dice tabla ahí, pero está la palabra frecuencia. Ahora no vaya a cometer el error de venirse a tabla, porque cuando dice tabla va a otro lado, son otras opciones. Porque como nos piden estadísticos descriptivos y comienza por una tabla de frecuencia, entonces nos vamos aquí. La primera, le damos clic y nos va a salir una ventanita donde dice hablemos de frecuencias. Porque como nos han pedido
una tabla de distribución de frecuencia en primer lugar, entonces nosotros tendríamos que tener aquí tiqueado abajo, mire, donde dice mostrar tabla de frecuencia, mire, está, ahí dice, ha desactivado todos los resultados, entonces volvemos a activar. Queremos eso. Pero sucede que aquí donde dice hongos hacia abajo, pueden haber n variables. En este caso solo estamos trabajando con una. Y hay una flechita ahí, mire, donde un botoncito tipo flecha. Y en la parte derecha están las opciones para los estadísticos que yo le había mencionado. Estadísticos se refiere a esos términos. Promedio, moda, media, varianza, etcétera. Eso. Los gráficos son acá, el formato, estilo y el bootstrap. Pero ni siquiera se preocupe de esto, ¿no? Solo ocúpese de los estadísticos. ¿Por qué? Porque si usted se fija acá, en el enunciado, ¿dónde está? Aquí nuestro enunciado, nos pide una tabla de distribución de frecuencia, como lo ve ahí, ¿no? Que tenemos que pasar la variable allá y evidentemente ella va a generar una tablita, pero no lo es todo, porque dice también tiene que esa tabla a la vez de mostrar la frecuencia nos debiera mostrar los estadísticos. ¿Cuáles estadísticos? Mire, ahí los estadísticos se agrupan en percentiles, en tendencia central, en distribución, etc. Y están tiqueados algunos de ellos, como la moda aquí, ¿no? Más abajo el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera, que son propiamente términos estadísticos. Entonces, ahí no solo nos piden la tabla de frecuencias, sino que en esa tabla también podamos ver los estadísticos. ¿Cómo lo hacemos, profe? Entonces, estamos ahí, seleccionamos, mire la variable hongo, la podemos arrastrar directo o usar la flechita. Cuando usamos la flechita, ella se traslada a la derecha. ¿Qué significa? Que va a comenzar a procesar sobre esa variable. Porque si aquí a la izquierda, mire, ahí donde quedó en blanco, hay más variables y el ejercicio solo le pide una distribución de frecuencia de los hongos, no tiene por qué salirle en el resultado más variables, porque solo va a trabajar una, aunque existan más variables en la problemática. Hasta ahí termina, profe, le damos luego a aceptar. No. ¿Por qué, profesor? Porque si usted le da a aceptar, solo van a salir las tablas de frecuencia. Y nos hemos olvidado de qué? De los estadísticos. Entonces le damos clic a estadísticos y nos sale esa ventanita. Mire. Aquí es donde yo le decía de que, fíjese donde dice cuartiles, percentiles, que cuando usted lee es interesante este tema de los cuartiles y percentiles, pero simplemente si usted va al enunciado, nos están pidiendo la tabla de distribución de frecuencia, que ya la hemos tiqueado afuera, nos piden la desviación típica. Entonces esa desviación típica es la misma que la desviación estándar abajo, miren, y la tiqueamos, ¿no? Clic ahí, dispersión. La dispersión típica está conocida también como la desviación estándar. Ahí acaba, profe, no, porque nos piden la varianza y está bajito, la tiqueamos también. Cuando usted mire el enunciado, no acaba ahí, porque nos pide el mínimo y el máximo. Nos pide, ¿dónde está el mínimo? Pues? Aquí y el máximo. Profesor, ¿marcamos también la asimetría? No, porque no nos piden la asimetría. Entonces, cuando vamos al enunciado, nuevamente usted verá abajito, mire, lo que nos están. Es más, ni siquiera necesitamos mirar ahí. En el enunciado principal, arriba, ahí está, mire, ahí es lo que nos están pidiendo. ¿No? Nos piden la distribución de frecuencias. Si lee un poquito más a la derecha, mire, está la desviación y continúa diciendo la desviación típica, la varianza, el mínimo, el máximo, y nos pide la moda. ¿No? Entonces, aquí, ya en la parte práctica que estamos haciendo, pues marcamos la moda. Clic ahí. Pero la moda es un estadístico que está categorizado dentro de tendencia central. Los estadísticos están distribuidos en 4 grupos: valores de percentiles, tendencia central, dispersión y distribución. Pero no vamos a discutir sobre eso porque yo no soy estadista, pero ya hemos marcado lo que nos piden. Ahora, ahí le decimos continuar. Mire, hay un botoncito, el primero de abajo, continuar. Usted le da clic. ¿Qué va a hacer él cuando presione clic? De esos datos que usted metió, él va a calcular estos estadísticos, ¿no? El mínimo valor, el máximo,
¿no? El valor que más se repite, ¿no? Si le pidieran promedio, tiene que marcar acá la media, pero no nos están pidiendo, etcétera. Le damos continuar. Y profesor, hemos vuelto a la página o a la pantalla anterior, claro, donde nos piden la tabla de frecuencia. O sea que aquí en estadísticos, voy a quitar la lupa, disculpe, me distorsiona todo. Ajá. Entonces, ahí en esa pantallita que usted ve, estamos respondiendo. Por un lado nos piden los estadísticos y por el otro lado nos piden las tablas de frecuencia. O como quiera verlo, ¿no? Si usted dice primero que calcule las tablas de frecuencia y luego los estadísticos, ningún problema. Profesor, ¿y por qué usted no nos llevó a los gráficos? Porque en el primer punto, en la primera respuesta, ellos no nos piden nada de gráficos. Por esa razón, ¿no? Entonces, cuando usted le da a aceptar, él, mire lo que saca, ¿no? Él saca otro archivo y no solo otro, en otra pantalla. La primera que tenemos era esa, pero al procesar nosotros eso, él nos sale con esto. ¿Cuál es la diferencia? Mire, aquí está bien clara, porque nos dice, fíjese, tus datos y tus variables están en este tipo de archivo. Recuerden el tipo SAF. Es como un color rojito arriba, ¿no? Un iconito de mezcla de celeste con rojo. Estoy apuntando aquí aunque no se ve bien. Ahí. Pero el archivo, cuando se procesan los datos y sale un resultado, esos resultados salen en otros archivos que están ahí. Esos ya no son puntos SAP, ¿no? Dijimos nosotros, recuerda que el SAP son los datos y el SPO ya son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es solo una explicación. Ahora recuerde, dentro de esto, nosotros le vamos a maximizar para ver qué realmente nos ha sacado como resultado. Nosotros reconocemos ahí que en los resultados hemos trabajado con la variable hongo. También reconocemos que el problema nos pidió siempre una tabla que nos imaginamos que sería esta en una primera instancia. Esa sería la tabla que nos pidieron. La tabla, no se llama tabla dinámica, ¿no? La tabla de frecuencia. Podemos deducir qué es eso porque aquí está la palabra frecuencia, miren, una columna, ¿no? Ahora, no solo nos pidieron eso, nos pidieron estadísticos. ¿Cuáles estadísticos? Los estadísticos relacionados a la variable ohms. ¿Como cuáles, profesor? Como la moda, valor que más se repite, la desviación estándar, la varianza mínimo y máximo, ¿no? Profesor, hasta ahí vamos bien. Dos cosas, una que no vemos bien las letritas y otra que no sabemos qué cosa es lo de arriba. Ya, entonces, perfecto. Vamos a darle a la lupa otra vez. Y aquí vamos a trabajar. ¿Dónde está la lupa? Ahí. La primera cosa es que usted seleccione esto, dice frecuencias de variable. Eso solamente es como un resumen del procesamiento que él ha hecho. ¿En qué le ayuda ahorita a usted eso? En nada. Entonces, usted con su dedito le da a su tecla delete o borrar y ¡pum! Le da y vuela. Mire. Con el mismo mouse usted puede seleccionar, si quiere aquí, esa leyendita que tampoco no le ayuda en nada y la borra. Delete. Entonces ya va entendiendo que estamos hablando de frecuencias y estadísticos, ¿no? Entonces, ahí usted dice, profesor, esa palabra también no me agrada mucho, ¿no? Entonces, primero nos pide una tabla y luego los estadísticos. Entonces, tranquilamente usted también podría, de alguna manera, si tiene aquí, mire la tabla, ¿no? Y la tiene la tablita ahí de hongos, ¿no? Y tal vez quisiera que esté, si usted se fija, por encima de los estadísticos, porque en realidad primero nos dieron la tabla de frecuencia y los estadísticos, yo los cambié. Profesor, lo hizo tan rápido que no supimos qué fue lo que hizo. Ya, yo me vine acá, miren, presioné el mouse y no lo solté y lo subí un poco arriba y lo solté. A ver, veamos.
Si queremos, ahí está, miren los estadísticos. Vamos a subirlo a un poquito, los estadísticos, arriba de la tabla de frecuencia. Ahí, vamos a ver. Ahí por decirle, a ver, vamos a ver qué hace. Clic. ¿Ven? Mire. Ahora los estadísticos, usted podrá notar los que están arriba de los hongos. Estadístico aquí, hongo acá y acá también, estadístico arriba y hongo. Quiere decir que usted a la izquierda puede cambiarlos de posición, ¿no? Como quiera. ¿Cómo se los cambia? Se los selecciona, aprieta el mouse sin soltar y sube, ¿no? Si yo quiero que esté abajo de nota, ahí suelto. Donde está la flechita roja. Mire, al soltar, ellos se cambian de posición. Que en realidad ese sería el orden en que nos pidieron. Primero la tabla y luego los estadísticos. Profesor, nos sigue incomodando ese letrero de frecuencia. Es un titulito, mire. Usted agarra, lo selecciona y lo borra con delete. Listo. Ahora, para que quede más claro, puede darle ahí donde dice hongos, ya eso luego usted lo ve, lo puede investigar, ahí puede decirle tabla de frecuencia, le puede decir, ¿no? Sin ningún problema. Si usted quisiera eso, pues agarra ahí donde dice nota, botón derecho, y vamos a ver si es posible eso. A ver, pongo nota. Vamos a ver, permítame. Botón derecho, copiar, crear. Debería permitirme poner una notita, un título o algo, ¿no? Ya. A ver. Cortar, crear o editar. Ya, pero no vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Ahí tal vez podríamos ver si es posible insertar. Dice, no quiero un nuevo texto, simplemente ahí, ¿no? Entonces me fui a insertar y le dije en insertar ahí un nuevo texto y me aparece. Ahí podríamos poner entonces, si usted quiere, tabla de frecuencia de la variable hongo, ¿no? Para más explicación, listo, ¿no? Y perfecto, ¿no? Ahora, si usted quisiera hacer algo sobre eso acá, también tal vez puede poner, insertar otra vez un nuevo texto, ¿no? ¿Dónde está? Aparece ahí abajito, mire, y ahí usted podría poner entonces, esta puede poner entonces términos, estoy comiéndome los acentos, estadísticos sobre la variable, ¿qué se llama? Algo así, dos puntitos. Pero los estadísticos están arriba, profesor. Entonces ya no hay ningún problema. Usted agarra y acá miren la parte y ve que ese texto puso ahí. Entonces usted lo agarra, lo selecciona el texto, ¿no? Y lo desplaza, me imagino que aquí, y lo suelta. Mire, ya está, estaría la leyenda arriba del estadístico, así como esta leyenda arriba de la tabla, ya de esa manera. Solo es cuestión de dañinear. Hasta ahí está bien, pero recuerde usted que en la enseñanza, si es que está distraído, por favor, preste atención, présteme atención, por favor. Hasta ahí todo bien, profe, ¿no? Pero resulta que el ejercicio no solamente era hacer estadísticas y tablas. Dice en la teoría arriba que también debe poderse, profesor, interpretar. Hay que interpretar los resultados, no es nomás las gráficas. Entonces, cuando usted está frente a eso, pues vamos a los resultados. ¿Qué nos dice esto de acá? ¿No? Acá nos está diciendo, mire usted, voy a ver si es que es posible traerme esto más para acá, así, ¿no? Ahí, vamos a ver, de este lado, ¿no? Entonces, simplemente estamos mirando acá que el valor 15, mire, significa de que aparecen dos veces. Significa que dos cooperativas tuvieron la misma cantidad de plantas afectadas por hongo, ¿no? En este caso, 3 de ellas también tuvieron de a 16 plantas.
Entonces ahí está la frecuencia con que van apareciendo esos valores, ¿no? 18, por ejemplo, es el caso de 7 cooperativas, ¿no? 20 plantas infectadas es el caso de 2 cooperativas, ¿no? Y aquí están simplemente esos 2, ¿cuánto significa? Significa el 8% del total. Y así sucesivamente, ¿no? Total, pues obviamente son 25, que sería el 100%. ¿No? Y aquí porcentaje válido, bueno, son los mismos porcentajes, ¿no? Válidos en el sentido de que no se ha omitido, no se ha perdido ninguna encuesta. Y aquí va acumulando, ¿no? 8 más los 12, 20 más 20, 40. Entonces son los porcentajes acumulados de esa frecuencia que al final suman el 100%. Nada más, no hay mucho misterio. Ahora, abajito, si mire usted, ¿no? Abajo, aquí. A ver. Aquí abajito, ya en los estadísticos, usted podrá ver, no se notan mucho, pero creo que requerimos de nuevo la famosa lupa, ¿no? Vamos a ver aquí para que se pueda ver. Entonces, mire, abajito ya estamos los estadísticos de la variable hongo. Válidos 25, dice, ¿no? O sea, de las 25 encuestas, las 25 las tenemos en mano. ¿Se perdió alguna? 0, dice. No. ¿Cuánto sería entonces la moda? La moda es 18, quiere decir que es el valor que más se repite. La desviación es 2,44, ¿no? Cada valor en promedio se desvía un 2,5 casi. La varianza 6, ¿no? Desde el menor hasta el mayor valor, ¿no? Que pudieran tomar mínimo 15 y máximo 6, ¿no? Es decir, que es posible tomar el 15, ¿no? Entonces, y obviamente hasta el 20, ¿no? Ok, entonces, en ese sentido voy a decirle cómo tiene que hacer, porque ahorita este archivo de resultados que ve no ha sido grabado, ¿no? Entonces, no se ha grabado todavía. Es más, ¿dónde está el de datos? Ese tampoco se ha grabado. ¿Por qué no se grabó, profesor? Porque yo me olvidé. ¿Cómo se sabe que no se grabó, profesor? Simple, ¿no? Porque aquí aparece al lado del nombre, mire. Aquí al ladito del nombre aparece un asterisco. Al ladito del nombre un asterisco. Quiere decir que si la máquina se apagara, perdemos todo el trabajo. ¿Qué hacemos entonces? Simple, ¿no? Tenemos que darle clic a donde está el disco en ambos archivos para grabarlo. Vamos con el primero, con el de datos, grabémoslo. Entonces le decimos ahí, clic, grabar. Nos pide un nombre, entonces ahí usted pues le da, ¿no? Un nombre, yo le llamaré importadora, creo que se llama. ¿Qué se llama? El ejercicio se llama cooperativas. Entonces yo le pongo cooperativas, ¿no? Y como lo he hecho varias veces, le pondré cooperativas y una línea, ¿no? Pero ese es mi archivo de datos. Entonces yo lo voy a grabar aquí donde dice borrar, miren. Ahí, informática aplicada, cada vez, SPS, vamos. Aquí ya lo tengo, pero no lo tengo con la línea, entonces lo grabo una vez. Y le doy a almacenar archivo en repositorio abajo. O guardar aquí, guardar. Es .sab, .sab. Listo, ya lo guardé. Desapareció, mire el estadístico ahí, ¿no? Ahora, minimizo ese y me quedo con el otro. También hago lo mismo. Presiono ahí, ¿no? Y este es un archivo SPB de resultado. Entonces yo podría poner ahí respuesta 1, guioncito de cooperativa, ¿no? Cooperativa. Ahí. Ese sería el 1 que también lo voy a guardar en cualquier directorio. En el caso mío ahí, en ese, ¿no? Ya, entonces le doy, a ver, vamos a ver, tal vez se repita, red 1 cooperativas. Entonces voy a agregarle una línea más. Ahí va. Listo. Guardo y ya se desaparece de aquí, mire el asterisco y luego está él. Ok, entonces con eso que hemos hecho, ya hemos hecho
hemos respondido, mire, a las primeras dos. ¿A cuáles primeras dos? Hemos respondido a esta primera pregunta con la tabla de distribución de frecuencia, por un lado, y con los estadísticos, por otra. ¿Cuáles son los estadísticos? Pues son esos que nos piden acá, como la desviación típica, varianza, mínimo, máximo y la moda. Con eso ya hemos respondido a la número 1. ¿Acabó el ejercicio ahí o nos falta otra pregunta? El gráfico. Ya, correcto. Vamos al gráfico. Un gráfico interactivo de sectores. ¿De cuáles variables? De una sola, porque trabajamos con una sola. Entonces, un gráfico interactivo. ¿Cómo se hace? Cuando usted baja acá, mire al SPS o al material, obviamente reconocemos que esto fue hecho con una versión de SPS anterior, ¿no? Pero de alguna manera nosotros ya tenemos que pues ahí construir la gráfica. Miren que nos da un ejemplito. Dice gráficos interactivos, sectores simples. Entonces, de todas maneras, el nombre de las opciones, mire, que tenemos que ir examinando, eso nos queda claro. Porque cuando vamos al paquete, tal vez no veamos este tipo de ventanas que fue hecha en ediciones anteriores. Pero lo que nos queda claro es dónde nosotros tenemos que ir a buscar, donde diga gráficos de sector, por algún lado, ¿no? Se selecciona porcentaje, todo fuera como ubicación. Entonces, vamos a construir ese gráfico, ¿ya? Acompáñenme porque no hay ahí más. Luego ya está el resultado, mire cómo debe salir, ¿no? Después de esa instrucción. Pero en eso nosotros entonces vamos acá, si usted se pone en ese lugar, en la matriz de datos, se va donde dice, tal vez ahí sea importante la lupa, donde dice gráficos, mire, ahí. Entonces, como ya yo he dado la materia antes, sé que esa opción de gráficos, gráficos de sectores, está por ese lado, por donde yo lo estoy llevando a usted en esta versión del paquete, y eso está en cuadros de diálogos antiguos, ahí, ¿no? Y dentro de esos cuadros de diálogos antiguos nos piden a nosotros un gráfico de sectores, pero en ninguna parte está la palabra sector acá. Pero como yo he dictado varias veces la materia, sé que sectores equivale a decir circular. Además de eso, usted ve que el resultado es una especie de una pizza o torta. Entonces, la barra no tiene un formato geométrico de pizza, ¿no? Ni la línea peor. Entonces, no nos queda más que circular. Le damos clic. Ojo, porfa, chequee todo esto porque en un práctico le pido dispersión de puntos, ¿no? Hay que ir viendo, ya usted lo ve. Circular, voy a presionar clic en circular. Y ahí él me dice 3 tipos de opciones, y como vamos a hacer un resumen para grupos de casos, porque estamos haciendo un grupo, ¿no? Estamos en realidad analizando un grupo de 25 casos, ¿no? De oncoing cooperativo. Entonces le damos definir a la primera y él nos pregunta varias cosas. Mire, en la ventanita, ¿no? Nos está entonces ahí preguntando, y nosotros tenemos una variable que está acá, la seleccionamos. Dejamos donde dice las porciones se representan por número de casos, por porcentaje de casos, y nosotros queremos suma de las variables ahí, como usted lo ve, no importa los números de casos. Ya, ahora veamos un ratito, déjeme ver aquí, ¿sí? Ya, dice, y se selecciona por porcentaje. Dice hacer clic en pestaña y se selecciona porcentaje y todo fuera. Ya. Entonces, porcentaje de casos nos están diciendo, ¿no? Entonces ahí primero arrojemos la variable y luego vamos a arreglar eso. Es posible cliquear aquí porque habla de porcentaje, pero no hay problema. Primero déjelo el número de casos más donde está, y luego dele de alguna forma
dele clic a suma de las variables. ¿Por qué? Porque si usted deja el número de casos y pasa a porcentaje, miren, en realidad no es para expresar en cantidad ni en porcentaje, porque si fuera, se habilitaría aquí abajo y no se habilita. Entonces, deje nomás en suma, dele clic acá y al darle clic, la variable se pasa ahí. Una vez con esa variable, ya ahí nosotros podemos poner títulos, etcétera, etcétera. También lo vamos a agregar al final esos títulos. Y en opciones, ahí no mueva nada, solamente mostrar los grupos definidos por valores perdidos, nada de eso, quiere cancelar. En otras palabras, solo es trasladar del cuadrante izquierdo la variable a la parte derecha. ¿Y qué más hacemos, profe? Nada más, no tiene que tocar ni definiciones. Aquí no tiene que hacer nada, ni nada ya. Entonces baja usted y le dice, en este caso, una vez con eso, tiene que permitirle aquí aceptar. Usar aquí no, y le dice simplemente tendría que permitirnos el aceptar. Déjeme un ratito, por favor, algo. Ya. Entonces, voy a ver ahí en opciones, no, nada. Y aquí ya debería poder, habilitarse, ¿no? Nuestra variable. Déjeme ver. Sectores, definir opciones por. Ya debería poderse nos habilitar nuestra variable. En hongos tampoco se nos define aquí. No sé si a ustedes les está funcionando. Algo está pasando acá. Algo está pasando. Déjenme ver. Ya tenemos las variables. Entonces, debería habilitarse ese botón para mí. A ver, revíselo usted. Estamos intentando hacer un gráfico, ¿no? Un gráfico por sectores, dije. A ver, vamos a dar cancelar de nuevo. Vamos a venir a gráficos. Ahí donde está. Cuadro de diálogos antiguos. Vamos a ir a las circulares. Y aquí resúmenes no para distintas variables, para grupos de casos. Definimos de nuevo, ¿no? Ahí no se nos habilita o se nos habilita ahí, correcto. Vamos a destiquear a ver eso, dejar eso, vamos a ver si ahí es, ¿no? Entonces yo me había equivocado. La variable se la define donde dice definir porciones por obviamente la cantidad de hongos, no por el número de casos ni porcentaje. Entonces, cuando usted hace eso, fíjese qué es lo que ha hecho. Ha traído la variable de aquí a la definición, ahí definir las porciones, ¿no?, por las que se va a dibujar la variable hongo, ¿no? Entonces, y al hacer eso, se le habilita el botón azul. ¿Qué pasa cuando ha hecho eso? Usted le da clic a aceptar entonces y él le dibuja. Le saca un archivo resultante y le dibuja una gráfica de sectores. Ahora, en esa gráfica de sectores no acaba ahí porque, mire, de nada sirven los colores. Permítame borrar esto. Voy a dar un delete. Y aquí también voy a borrar esto, por así decirlo. Sí, ¿no? Voy a dejar eso. Y en esta partecita no sacamos mucho con eso y esta explicación, ¿no? Porque aquí yo le quiero mostrar, mire, dice color verde lechuga, no sé, aquí dice 16, arribita, donde dice hongo, mire, ahí. Entonces quiere decir que 16 plantas fueron atacadas por hongos en esa cooperativa. Pero si nosotros queremos ver porcentualizado, como nos pide el ejercicio, entonces en esta ventana, no es una ventana este es un archivo de resultados. No es un editor donde podamos poner los porcentajes a los bordes para que se aprecie mejor. ¿Cómo podemos pasar entonces, profesor, este archivo, este resultado, este gráfico resultante a un editor para trabajarlo mejor? Simple, se le da doble clic ahí, mire, al gráfico.
doble clic, él toma eso y nos lleva, de ese archivo nos lleva a un editor, es decir, donde puedes trabajar ya la figura. Una vez ahí, entonces le das sobre la figura botón derecho y él te dice una opción que puedes mostrar las etiquetas de los datos. Entonces presionas mostrar etiquetas de datos y ahí él te da la opción, ¿no? Como es la variable hongo, entonces la de recuento no nos sirve, entonces la podemos bajar. Acá, mire a la derecha, hay un botoncito donde dice mover abajo o hacia abajo, ahí. Le damos clic y él la tendría que sacar esta variable, pero seguro que no se puede quedar sin no puede quedar vacía. Por eso entonces mejor agarramos hongo, como usted la ve ahí, y la desplazamos hacia arriba. Tomamos el recuento y el recuento lo podemos mover aquí abajo también. A ver, vamos. Ya el recuento no lo quiere sacar porque ella quiere que el recuento se vea. Pero en realidad en el enunciado, el recuento es el conteo, el que ahorita sale, mire, 2, 2, 2, 2. Se lo eliminamos, pues lo volamos. No nos los pide. Lo volamos allá y nos los trae acá, no mostrado. Perfecto, quedamos con la variable hongo. Pero si usted se fija en el enunciado, mire, en el enunciado hay algo importante. Ahí, en la gráfica, usted verá que los porcentajes están fuera de la torta, de la pizza, como quiera. Y además que el del 28%, mire, es un pedazo que está distanciado de los demás, desgajado en otras palabras, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Porque aquí hay opciones para las etiquetas. No es ni la primera, no es ni la segunda, y creo que es la tercera. En la tercera se habilita, mire, y ahí nos dice, la etiqueta irá fuera y aquí irá dentro, ¿eh? Fuera, dentro, en personalizado. Entonces usted ahí le puede poner que vaya afuera y no le toca más nada, ¿no? Ahí está, mire. Simplemente le dice aplicar y no toca ninguna otra cosa. La tercera opción y de acá de la cuadrícula la primera. Y le dice aplicar. En ese momento puede, mire usted, cerrar acá, ¿no? Puede cerrar ahí y ya le salen los valorcitos que usted ve aquí, mire, ahí, pero ahí hay un problema. ¿Alguien me dice todavía cuál es el problema? ¿Se parece o no? ¿O qué le falta cuando vemos el enunciado? ¿Le falta el porcentaje? Ajá, le falta el porcentaje. Entonces, al faltarle ahí el porcentaje, ¿no? Nosotros tenemos que ver ahí, mire, vamos a tratar de trabajar eso, ahí en ventana de propiedades, que ahí es ahí donde estábamos. Entonces ahí sale, pero nos falta el porcentaje, ¿no? ¿Cómo podríamos ponerle el porcentaje? A ver, ya que ya yo le ayudé en este ejercicio a ustedes, a ver, ¿cómo podríamos ponerle el porcentaje? ¿Mm? Porcentaje lo sube donde está hongo. A ver, vamos a ver qué hace si yo subo porcentaje, ¿no? A ver, ya hemos subido porcentaje y le decimos aplicar. Ahora, miremos ahí, fíjese, nos sale el porcentaje y nos sale el valor, 15 y todo, pero no queremos el valor, ¿cómo hacemos? Lo bajamos junto con recuento, el porcentaje, el valor. Pero ahí dice 15, que es el 8%, ¿cómo hacemos desaparecer el 15? Lo vuela hongos. Allá, selecciono hongo y lo elimino. Ya, Aquí a ver, elimino. clic, ya, ahora lo aplicamos. Clic, ahí está. Bien, ¿no es? Cerramos y listo. Algo así nos pedía. Mira a la derecha, algo así nos pide. ¿Acabó ahí? No. Revise si los valores están bien, porque si es el examen, veamos 8%, 12, 20, 8%, 12, 20, recorremos a 28, aquí abajo, 28. Por lo visto, es similar a esto. Ahora, ya yo se lo dejaré a ustedes de tarea para que ustedes le pongan
un marquito a la variable hongo. Mire, aquí en la parte derecha dice hongos, pero hay un marco. Ya ustedes agarran y verán qué hacen para ponerle un marco, ¿no? Pero por lo pronto ahí acaba esta partecita. Ahora, ¿qué pasa, profesor? Estamos en el editor, pero ¿cómo se va a trasladar eso al archivo de resultados? ¿No? Al archivo final. Entonces eso se traslada, permítame, aquí estamos en el editor. Voy a quitar la lupa. ¿Dónde está esta lupa? Ahí, ¿no? Ups. ¿Dónde está la lupa? Aquí. Entonces, una vez ahí, mire usted, como estamos en el editor y el resultado final debe reflejarse en un archivo de gráficos, entonces simplemente este de acá sí no debiera estar aquí. Vamos a cerrar. Desea guardar el contenido en resultado 2, ya digamos, ¿no? Ya, no hay problema. Vamos a guardar entonces en el resultado cualquiera, ¿no? A ver, sí. Ok, entonces ya tenemos ese otro resultado. Permítame, ¿dónde está el? Ahí, ¿no? Ahí teníamos los datos. Entonces, si queremos ver el archivo de resultado, no hay ningún problema. Podemos también venir aquí y decir abrir, fíjese, y vamos podemos abrirlo así, de esta forma. ¿Dónde está nuestro archivito? Aquí. Y vamos a ver, podemos verlo también desde acá, ¿no? Permítame, desde acá. Y creo que lo teníamos aquí en un directorio mío, ¿no? Ya, creo que era cooperativas 1 o no me recuerdo bien. No era esto. A ver. Ya, pero es uno similar que, ¿ya? No, es el de la tarea, ¿no? El de la tarea era respuesta, algo así, la respuesta 1. A ver, vamos a ver, ¿qué es similar? Entonces, esa sería la respuesta 1, ¿no? Las tablas de frecuencia, similar, pero el otro era la respuesta 2, y la respuesta 2 era un gráfico, ¿no? Tendríamos que haber sacado ese gráfico que usted ve que termine de esa manera, ¿no? Es decir, un gráfico con el desgaje, ¿no? Usted tenía que ponerle este marquito ahí, aparte de hacer el desgaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese desgaje también? Te lo explico. Si usted le da botón derecho, en realidad debió tomar ese pedacito, se da botón derecho cuando está, y cuando no está desgajado, entonces usted ahí dice desgaje, ¿no? Y ahí usted puede separar la porción. Por ejemplo, si quisiéramos la porción verdecita que está ahí, ¿no? Botón derecho, y ahí dice, mire, desgajar porción. ¿Qué hace ese desgaje? Simplemente le resalta y como que separa, como cortando el pedazo de pizza para sacarlo. Entonces, desgajar porcentaje, ¿ya? Ok, chicos, entonces, una vez con eso, yo quisiera que me muestren los dos resultados, los que tienen el trabajo y los que no han tenido el paquete, no hay problema, ¿ya? Entonces, yo sé que si les ha salido, ya tienen los datos ahí, y lo que quisiera que me muestren son los resultados. Esta sería la primera respuesta o inciso, y el de la gráfica, pues el de la gráfica sería el otro, ¿no? Este de acá, el edit. Entonces, ahí cada uno me va a ir compartiendo y me va mostrando los dos archivos, porque se puede sacar el resultado en el mismo archivo también, ¿no? Pero como usted guste. Son inciso A e inciso B. Vamos entonces a ver rápidamente ahí
Si es que está Valentina, por favor, nos pueda mostrar ya su ejercicio. Dicen, mi computadora se puso muy lenta cuando le abrí el programa a la clase y no Ujú. me cargaba, entonces no sé si lo puedo subir al drive después. Ya, correcto. Entonces hagamos eso. Por favor, podemos hacer eso para todos. Entonces yo despuesito de almuerzo o en la tarde ya comienzo a revisar los que tienen ahí su archivo. ¿Está bien o hay alguien que en este momento quiera mostrar? Ya. Entonces vamos a cortar aquí la comunicación, no la comunicación, digo el video.